Good afternoon. Good afternoon, teacher. Okay. Let's see. Good afternoon, teacher. Hello. Okay, let's start. The last class, we started checking something related to the past. I explained the differences between simple past with the verb be and the other verbs. We checked 6 different functions in past for the verb be. As you remember, in present, we have 3 forms, is, are, but in the past, just 2, was, were. Negative wasn't, weren't. After that, we started checking the verb do. Let me see. What is the verb do here? Me parece que hasta aquí nos quedamos. ¿Sí copiaron esto? ¿Lo tienen en su apunte? No, a mí me falta lo de abajo. Ok, entonces ponemos name, group. Y de título, pues bueno, vamos a ponerle otra vez grammar. Past simple. Part 2. Creo que aquí vamos a tener 3 partes. Vamos con la segunda. Bueno, les mencionaba que en pasado o en presente no se puede mezclar el verbo be con los otros verbos. Es por eso que los tenemos separados. Aquí les puse eat, play, learn, speak, do, run, hurt, want, have. Y les mencionaba que, ¿qué pasó? Solo para confirmar, el verbo be era para, bueno, se podría decir que es un verbo como para hacer o ser, ¿no? Ser o estar. Ah, vale. Ajá, Gracias. hacer es el do. Por ejemplo, aquí en esta oración dice, I do my homework because I'm responsible. Yo hago, aquí sí es hacer. Yo hago mi tarea porque soy responsable. Y pues bien, como les mencionaba al inicio de esta unidad, cuando empezamos a ver el vocabulario de crime, criminals, and verbs related to those crimes and criminals, esta parte,
veíamos que, bueno, las palabras en inglés tienen a veces otras funciones, como lo es el caso de pirate. El crimen es piracy, el criminal es pirate, pero también pirate lo podemos ocupar como verbo, como acción. Pirate, queda igual. Entonces, es sustantivo, pero también es verbo. Sucede también con el verbo do. El do puede ser verbo o puede ser un auxiliar. Tiene dos funciones. Ujú. Y aquí el que les explicaba hace rato, pues aquí es verbo, ¿no? Do. That is like a verb, like an action. I do my homework because I'm responsible. ¿Cuándo ocupamos el auxiliar? Bueno, el auxiliar lo vamos a ocupar cuando neguemos o preguntemos. Esto solamente lo estoy recordando, o más bien lo estoy repitiendo porque esto ya lo vieron en segundo semestre. Y también lo revisamos en este semestre al principio, cuando vimos el contraste entre presente simple y progresivo. En la segunda oración dice, I don't do my homework because I'm not responsible. La estoy poniendo en negación, entonces ya estoy ocupando el do, pero como auxiliar para negar. Don't, aquí es auxiliar. That's why I underlined it in green color. Don't. En pregunta también ocupamos el do, o en tercera persona, ¿verdad? El dos como auxiliar. Pero aquí en estos ejemplos que les puse, estoy ocupando el do con ambas. I don't do my homework because I'm not responsible. The first one is the auxiliary verb and the second is the verb. And the question, do you do homework? That is a question. That the first one is the auxiliary verb and the second is the action, the verb. That is the same case from the last example, but in third person. Does my friend do? Auxiliary verb. Homework. Y recordando que también en las respuestas cortas se ocupa el auxiliar. Yes, I do. No, I don't. The person, does my friend do homework? Well, imagine that my friend is a man. Yes, he does. Negative. No, he doesn't. Y bueno, aquí los ejemplos que puse estoy ocupando puro do, pero puedo ocupar cualquier otro verbo, ¿no? Eat, por ejemplo. I eat vegetables because they are healthy for my body. Negación. I don't eat fast food because it damages my body. Pregunta. Do you eat healthy? Yes, I do. No, I don't. Does your friend eat fast food? Yes, he does. No, he doesn't. Entonces podemos ocupar cualquiera de estos verbos, pero aquí el detalle es, por ejemplo, en la parte de negación, negative form, question, third person, short answers, affirmative and negative, you have to use the auxiliary verb. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahí solamente estamos hablando en presente, ¿eh? Quiero hacer el contraste, así como lo hice con el verb be, que recordamos cómo era en presente, am, is, are, y todas sus funciones, y después vimos, pero bueno, en pasado es was, were, y estas son sus 6 funciones. Así igual, ahorita quería recordarles cuáles son esas 2 funciones que tiene este verbo, do, y
para empezar entonces con pasado. ¿Ya lo copiaron para cambiar de pantalla? Bueno, voy a interpretar eso como un sí. ¿Qué pasa entonces en pasado? En pasado ya no es do, ahora va a ser did. Y sucede exactamente lo mismo. Vas a ocupar este como verbo o como verbo auxiliar. ¿Cuándo lo vas a ocupar como auxiliar? Negaciones y preguntas. En la primera oración, yo estoy ocupando el did como verbo, como acción. I always did my maths homework, but I never did my English homework when I was in the secondary school or junior high school. Yo siempre hacía la tarea de matemáticas, pero nunca hice mi tarea de inglés cuando estaba en la secundaria. ¿Cómo niego en pasado? Pues voy a ocupar este did, pero ahora como auxiliar. Didn't. I didn't do my English homework because it wasn't important for me. En el pasado yo no hacía mi tarea de inglés porque no era importante para mí. Preguntas. Did you do your history homework? Ocupo el auxiliar primero y luego una acción. Vuelvo a repetir, aquí estoy ocupando el do para que les quede claro que este verbo tiene dos funciones. Pero aquí en lo de amarillo, yo pudiese ocupar pues otro verbo. Eat, play, go, buy, want, etc. Short answers, yes I did, no I didn't. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ok. Bueno, ¿y qué significan esos auxiliares? Cuando yo, por ejemplo, estoy ocupando didn't o en la pregunta did you, o cuando estoy hablando en presente, do you or does my friend? ¿Para qué? ¿Qué significa? O cuando yo digo I don't, no significa nada, solamente te está dando referencia a que estás hablando en presente o en pasado. Es decir, si yo escucho una pregunta que diga, did you do your history homework? Did you do your history homework? Did you? Me está preguntando en pasado, porque el did es el auxiliar de pasado. Do you do homework? Do you do homework? Es presente porque me está preguntando con el do. Does your friend do homework? Presente, tercera persona. Aquí la ventaja del did es que en pasado este auxiliar lo vamos a ocupar para todas las personas. No es como en el presente que tienes que estar viendo si es tercera persona, he, she, it, para ocupar bien el auxiliar, el does. Aquí no, el did es para todas las personas, igual que el didn't, para todas las personas en negación. Ahora, vamos a continuar ya. Ya vimos eso. Ahora, ya revisamos el verbo be. Ya dijimos que no podemos mezclar, no podemos hacer chilaquiles. Una cosa es el verbo be y otra cosa los demás verbos. A menos que estemos utilizando algún tiempo progresivo o continuo. Ahí sí puedes mezclar, pero esa es otra historia. Ahorita solamente estamos viendo pasado simple. Simple nada más. Y pues bien, como usted, sí. ¿Podría poner rápido otra vez la diapositiva, por favor? La otra era esta.
Entonces hay ciertas características para cuando ocupamos los demás verbos. ¿Cuáles son esas características? Bueno, los verbos se dividen en dos categorías. Tenemos los verbos regulares y tenemos los verbos irregulares. Por ejemplo, love es un verbo regular. Watch también es regular. Want también es regular. Verbos irregulares, pues puede ser cut, puede ser put, puede ser cost, puede ser eat, puede ser go. Esos son irregulares. Ahora, seguimos hablando en pasado. ¿Qué es eso de que sea regular o irregular? Bueno, en pasado tienen una característica especial. Todos los verbos regulares en pasado terminan en ed. Es decir, love en pasado sería loved. Watch en pasado sería watched. Y want en pasado sería wanted. Todos los regulares terminan en ed. Esa es su característica. A diferencia de los irregulares. Los verbos irregulares, por ejemplo, el pasado de eat. Mejor lo voy a poner aparte aquí para que se vea más claro. Bueno, por ejemplo, aquí, este que es cut, su pasado es el mismo, es cut. Presente cut, pasado cut. Este otro verbo que es put, en presente es así y en pasado es igual. Put. Cost. Presente cost, pasado cost. Presente eat, pasado ate. Presente go, pasado went. Entonces, los verbos irregulares o cambian o se quedan igual. Esa es su característica. Y los irregulares en pasado, todos terminan en ed. Por eso es más fácil aprenderse los regulares primero. Bueno, hay detalles. ¿Cuáles son esos detalles? Que bueno, de repente queremos inventar verbos que no existen. Sobre todo en los irregulares. Siempre pasa eso. Por ejemplo, take, ¿no? Ah, ¿cuál es el pasado de take? Take it. Write. ¿Cuál es el pasado de write? Read it. Make. ¿Cuál es el pasado de make? Make it. Y eso no existe. A veces queremos ponerles ed a todos los verbos, pero no es posible.
¿no? Les voy a poner aquí arriba el pasado de take is took, el pasado de write is wrote, el pasado de make is made. Es decir, son irregulares, cambian. En este caso ellos cambian. Pero, como les mencionaba hace rato, hay otros que se quedan igual. Cut, put, cost. Aparentemente los regulares, pues, para aprendérnoslos va a estar fácil, pero también tiene ciertas características. ¿Qué características son? Bueno, que sí terminan en ed. Sí, sí, sí. Pero no tienen la misma pronunciación. ¿Cómo que no tienen la misma pronunciación? Sí. Es decir, no porque termine en ed, yo voy a decir love it, I watch it, I want it. No se puede. Por ejemplo, aquí, este primer verbo, que es love, así se pronuncia al final, como si fuera una D. Love, I love. Paquita era mi novia y la amaba mucho. Paquita was my girlfriend and I loved her a lot. Este, watch, al final, la pronunciación es como si fuera una T. Watched, watched. Yesterday, I watched my favorite series in Netflix. Want. Want tiene esta pronunciación. Wanted. Wanted. I wanted to be a doctor. Yo quería ser un doctor. I wanted to be a doctor. ¿Sí ven cómo no se pronuncia igual? Entonces, hay que tener cuidado con los regulares en la pronunciación. Con los irregulares, ver cómo cambia o si queda igual. ¿Y cómo sé cuál es cuál? Bueno, pues te los tienes que aprender, chavo. No hay de otra. En su Classroom les voy a poner una lista de verbos para que la vayan checando poco a poco. Ahorita que van en el tercer semestre, ustedes ya se saben la forma base de los verbos. Es decir, esta primera columna. Love, watch, want, could, put, cost, eat, go. Take, write, make. También ya se saben los infinitivos. Que los infinitivos, pues nada más le pones la preposición to antes del verbo y ya. To love, to watch, to want, to cut, to put, to cost, to eat, to go, to take, to write, to make. Y ya, ese es el infinitivo. ¿Y qué es eso del infinitivo? Ah, pues con ese to le estás dando la terminación a ir al verbo. También en segundo semestre empezaron a ver presente progresivo y al inicio de este semestre que hicimos la revisión entre present simple y present progressive, volvimos a recordar los gerundios. Ahí el detalle de los gerundios es que hay que tener cuidado con los que llevan doble consonante, como es swim, doble M, swimming. Y los que cambian la Y por I latina, se le agrega ING. O no Profe, sé, sí, dígame. ¿eso lo copiamos? Sí.
¿Qué más les estaba diciendo? Pronunciación, verbos regulares, irregulares, lista de verbos. Ya se me olvidó. Bueno. Déjenme ver, creo que falta algo ahí. Ahorita la pongo otra vez esta. Ujú. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Pronunciación. Entonces vamos a ocupar estos verbos regulares e irregulares en afirmación. Hay que tener cuidado cuando estemos hablando en pasado simple, afirmando algo. Y ya sabemos que en negación vamos a ocupar el auxiliar didn't y en pregunta el did. Y los verbos en forma simple. ¿Por qué? Porque el auxiliar ya está en pasado. No puedo poner pasado y luego el verbo otra vez en pasado. No, no se puede. Es decir, si yo pusiera, por ejemplo, yo no la amaba. I didn't love her. Eso está mal. Lo correcto sería I didn't love her. Este está mal. Y la segunda es la que está bien. ¿Por qué está mal? Bueno, porque pues si ya tengo el auxiliar en pasado, no puedo poner el verbo en pasado. Eso es lo que está mal. Lo correcto es el auxiliar ya está en pasado, el verbo tiene que ir en su forma simple. Igual cuando preguntamos, sucede lo mismo. Si tú preguntas, por ejemplo, did you go out yesterday? Y si tú dijeras, o preguntaras más bien, did you went out yesterday? ¿Cuál es la que está mal? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda es la que está mal. Muy bien. ¿Por qué? Pues estoy poniendo el auxiliar en pasado y luego el verbo en pasado y eso no puede ser. Lo correcto es el auxiliar en pasado y el verbo en su forma simple. This is the correct one. Entonces ya vimos afirmación, negación y pregunta con otros verbos. Vuelvo a repetir. Verbo to be es otra historia. Yo no puedo hacer una mezcolanza con el verbo to be y los otros verbos. O que de repente diga, ay, se me ocurre, no fui a la fiesta y digas, I wasn't go to the party. No, esa mezcolanza no existe. Estoy mezclando verbo to be con otros verbos y eso no puede ser posible. A menos que sea un tiempo continuo. Presente progresivo, pasado progresivo, presente perfecto progresivo, pasado perfecto progresivo, futuro progresivo. Ahí sí podemos mezclar.
pero eso es otra historia. Eso lo van a ver más adelante. Lo correcto sería, I didn't go to the party. Excellent. Didn't, auxiliary verb in negative, in past, go, base form verb. Simple past. Ok, tómenle la captura de pantalla. Tenemos 10 minutos para hacer un último ejercicio. Ok, este ejercicio no lo copien. Tenemos 4 palabras. Tenemos was, appeared, didn't, did, weren't. Y tenemos 5 reglas aquí. La instrucción dice lo siguiente. Complete the grammar rules with these words. Y tenemos estos ejemplos tomados de la lectura. Number 1, regular past simple affirmative verb. Un verbo regular que está en pasado. En afirmación. ¿Cuál sería? Poet first in 1920. Appeared. Appeared. Comentábamos que los verbos regulares en pasado todos terminan en ed. Number 2, past simple negative verb. Pasado simple, negación. She published it until 1976. Negación en pasado. Didn't. Okay. Negative form, you have to use the auxiliary verb didn't and the other verb in base form verb. En este caso estoy ocupando publish y estoy poniéndolo en su forma base, porque el auxiliar ya está en pasado. Number 3, past simple question. You watch Did. wars on TV last night. Ok, por ahí dijeron did. Como auxiliar did. Excelente. Did you watch Morse on TV last night? ¿Viste a Morse? Bueno, este programa de este detective en la televisión la noche anterior. Oh. Number 4, verb be in past simple affirmative. Was. Morse was concerned about spelling. Y la que nos queda es weren't. Verb be in past simple negative. The methods weren't the same. Morse estaba preocupado acerca de la ortografía y sus métodos no eran los mismos. Singular, Morse was. Plural, their methods weren't. Negativo. Excelente. Bien, aquí podemos ver cómo los verbos irregulares, pues muchos cambian, ¿no? Estos se quedan igual. Cut, put, should, esos son iguales, pero los demás sí cambian. Caft, el pasado de catch, sing, es el base form verb y el pasado de sang. Drink, drank. Teach, taught. Sink, sank. Draw, drew. Break, broke. Sell, sold. Threw. Bueno, el base form verb es throw, arrojar. Throw, y este es el pasado. Threw. Speak, spoke. Tell, told. Take, took. Bring, brought. Think, thought. Y aquí es lo mismo. Cut, cut. Put, put. Should, should. Bueno, este es el último ejercicio que van a copiar. Vamos a completar estos 3 parrafitos con los verbos que tenemos en el rectángulo. Esto lo copian, por favor, en lo que yo les voy a ir ayudando. O sea, rápido.
En el primer párrafo de esta historia, bueno, tenemos become, catch, go, not have, still. Todos son irregulares. Entonces dice Ronnie Binks. Aquí sería become. El pasado de become es became. Became famous in 1963 for his part in the Great Train Robbery. A gang of criminals stole 2.6 million pounds from a train. Binks. A big part. Okay, not have. Didn't have a big part in the crime, but the police catch. El pasado de catch es cuffed. Cuffed him and he went to prison. Ronnie Binks llegó a ser famoso en 1963 debido a que formó parte en un robo a un gran tren. Y la banda de criminales robó 2.6 millones de libras del tren. Binks no tuvo como que gran participación en el crimen, pero la policía lo capturó y él fue a prisión. Segundo párrafo. 2 years later, he departs. Leave, ¿no? 2 años después, él abandonó París. El pasado de leave es left. Abandonó París and his appearance changed. Es regular, changed. His appearance in 1970. He France. Then in Australia. A ver, ¿qué sería aquí? Bueno, ahorita lo ponemos. He worked in a TV studio, but a reporter recognized him. ¿Y cuál me falta? Work. No. Recognize, leave, escape. Ah, ya. Aquí está el error. Aquí era left y aquí es escaped. ¿Cuántas van? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. 2 años después, él se escapó de París y cambió su apariencia. En 1970, él abandonó Francia. Y entonces en Australia, él trabajó en un estudio de televisión. Pero un reportero